Bien, aquellas personas que nos están mirando, están escuchando por la radio, en internet y también a través del video, quiero darle la bienvenida. Estamos hablando acerca del bautismo y la membresía en la iglesia local. Terminé la serie de 3 partes del bautismo y ahora estoy comenzando la segunda parte acerca de la membresía de la iglesia local, lo indispensable que es la membresía en la iglesia local. Este mensaje que estás viendo por video, por el radio, en internet, se origina aquí en el púlpito de la iglesia Community Bible Church of La Habra y espero que sea de bendición. Si tú eres miembro de una iglesia, Dios te bendiga, eres obediente. Si tú piensas que no necesitas la membresía, te aconsejo, te pido que escuches abiertamente en tu corazón este mensaje. Veas también la primera parte que está ahí en el sitio de internet y medites y abras a las escrituras y que Dios mismo te hable, pero quiero que sea de bendición este mensaje para tu vida y también para nosotros. Amén, hermanos. Amén. Así es que vamos, hermanos, a continuar con la membresía de la iglesia. Nuestro tema, nuestro título, parte 2. Hermanos, la vez pasada, a manera de introducción, hablé acerca de lo que es la membresía de la iglesia. Nos respondimos a la pregunta, ¿qué es la membresía de la iglesia? Cuando usted escucha al pastor o a alguien más hablar acerca de la membresía de la iglesia local o mencionar la membresía de la iglesia, estamos hablando bíblicamente de 2 conceptos. Una sola iglesia, pero con 2 conceptos en el Nuevo Testamento. Y eso es lo que la Biblia enseña y lo que la Biblia hace uso de la palabra iglesia. Hace uso con 2 conceptos. Y hablamos de la iglesia universal, la iglesia invisible, que es la unión de todos aquellos redimidos, nacidos de nuevo por el Espíritu Santo, que aceptaron a Jesucristo en sus vidas, lo abrazaron como su Señor y Salvador en sus vidas y solamente como Señor y Salvador en sus vidas. Nada de obras, nada de hacer puntos, nada de que porque estoy afiliado a una iglesia o por la tradición de mis padres, nada de eso, solamente por fe y por fe en la obra y la persona de Cristo Jesús. Es que la persona, ese individuo arrepentido, ese pecador arrepentido que acepta a Jesucristo reconociéndolo y reconociendo lo que Él hizo en la cruz del Calvario y en su resurrección, la persona es salva de la consecuencia del pecado que es la muerte y como nos dice en San Juan, la persona pasa de muerte a vida, vida eterna, hermanos. Todos aquellos que han hecho esa profesión y han nacido de nuevo, Dios lo sabe solamente con exactitud. ¿Quiénes son los que han experimentado ese nuevo nacimiento en el interior de sus vidas? Dios sabe, aquí presente, los que están presentes, Dios sabe mejor quiénes han experimentado esa conversión genuinamente, que yo espero que sean todos. Y si hay alguien que aún no tiene esa seguridad, puede hablar conmigo, le puedo guiar de una manera más personal al respecto, pero es importante que tú, y si no estás viendo por el video, por el internet, la radio, te asegures que el día que mueres, tu alma se va al cielo con Dios. Todos aquellos que hemos nacido de nuevo, lo sabemos, no es presunción. Es porque confiamos y tenemos fe en lo que nos dice la palabra de Dios. Aquellos que le recibieron, les dio potestad de ser hijos de Dios. Aquellos que le recibieron, aquellos que aceptaron, se arrepintieron y aceptaron a Jesucristo, han pasado a vida eterna. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Entonces, por la autoridad que la palabra de Dios tiene, nosotros creemos y por la evidencia en nuestras vidas personales, el cambio que hemos tenido, nosotros estamos seguros de que el día que muéramos, vamos al cielo con Dios. Vamos a la gloria. No es presunción, es creer en lo que la palabra de Dios dice. Y todos tienen esa oportunidad.
Todo mundo tiene esa oportunidad de escuchar el Evangelio y de aceptarlo o bien rechazarlo. Obedecer o bien continuar en desobediencia. Creer o bien continuar en incredulidad. Pero Dios ha traído el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo para todos. La diferencia es aquellos que lo rechazan y aquellos que lo hemos abrazado como nuestro Señor y Salvador. La oportunidad está para todos. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, a todo el mundo, a toda la gente, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel, no está diciendo algunos, no está diciendo de X nacionalidad o de estrato social X, está diciendo para que todo aquel, ¿cuál es la condición? Que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, todos los que profesaron, los que han hecho esa profesión de fe, han experimentado el nuevo nacimiento, pasan a formar parte de la iglesia en el mundo entero, de todas las nacionalidades que han abrazado a Cristo Jesús como Señor y Salvador, son parte de la iglesia en el mundo entero, que se le llama la iglesia universal o la iglesia invisible. Y ese es el primer concepto que dejamos claro el domingo pasado. El segundo concepto de iglesia en la Biblia lo hace con respecto igualmente a todos aquellos que han sido redimidos, pero sin importar el tiempo, el espacio o la cultura. Eso es la iglesia universal, la iglesia invisible, es decir, sin importar la hora donde se reúnen, sin importar el lugar geográfico en donde se reúnen, o sin importar la nacionalidad, como ya lo mencioné. Todos ellos forman parte de la iglesia de Dios. En Efesios 5:25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Está refiriéndose a todos aquellos redimidos, sin importar la hora en la que se reúnen, el espacio, el lugar geográfico y la nacionalidad de la cual vengan. En este momento, en todo el mundo se está reuniendo la iglesia de Dios. Amén. Pero no los vemos. ¿Quiénes son? ¿De qué nacionalidad son? ¿En dónde? ¿En qué lugar? ¿En qué lugar geográfico se están reuniendo? Podemos decir en Canadá. Podemos decir más específicamente en una provincia de Canadá, para ponerlo más a tono con nuestro trasfondo. México, los que están reuniendo en el Distrito Federal, y vamos más a fondo los que se están reuniendo en la delegación Iztapalapa, y vamos a ir más a fondo los que se están reuniendo en la colonia Tepeyac, o El Salvador, o Chile. Todos forman parte de la iglesia universal, invisible, porque no los vemos, pero han sido redimidos por la sangre de Cristo. Y aquí en Efesios 5:25, cuando habla y menciona a la iglesia, que Cristo murió, amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, está hablando de todos esos redimidos, de todas esas personas nacidas de nuevo que tienen el Espíritu Santo y se reúnen en una hora determinada, en un lugar geográfico específico y de diferente nacionalidad. Forman parte de la iglesia universal. Ahora, el segundo concepto es la iglesia local visible. Sí, este grupo somos la iglesia local visible. Nos vemos, estamos físicamente presentes. Aquí en La Habra, California, la calle Cypress y la calle Primera, número 401. Aquí estamos, nos vemos, somos visibles, somos la iglesia local. Pero también vemos que enfrente hay otra iglesia. Dios sabe quiénes son los que están ahí redimidos, nacidos de nuevo. Y más allá hay otra iglesia sobre esta calle Primera. Y si contamos cuántas iglesias que profesan
ser cristianas. Hay aquí en La Habra, es cantidad grande de iglesias. Son locales que se reúnen en una hora determinada, en un lugar geográfico específico y de una nacionalidad específica o diferentes nacionalidades. En el caso de este país, donde habemos de muchas nacionalidades, pero yo no creo que usted encuentre en el Distrito Federal, en general, usted encuentre muchos chilenos, usted encuentre muchos ecuatorianos que se están reuniendo ahí, como lo hay aquí, o salvadoreños, o guatemaltecos, o chinos, etcétera. Pero aquí, hermanos, este país es único y se encuentra de todas nacionalidades. Aquí en medio nuestro hay varias nacionalidades. Perú, México predomina, El Salvador, Estados Unidos. Y así, hermanos. Esa es la iglesia local visible, pero grandemente determinada una vez más por el tiempo, es decir, la hora en la que se reúnen, el espacio, el lugar geográfico y la cultura, es decir, la nacionalidad. Amén, hermanos. Y hay un ejemplo de muchos. Pablo, en 1 Corintios capítulo 1, versículos 1 y 2, dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y Sóstenes, colaborador de Pablo, nuestro hermano, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Ya se da cuenta, está ya siendo específico ahí Pablo o la Biblia a una iglesia local visible. ¿Dónde estaba reunida geográficamente? En la ciudad de Corinto, esta iglesia, con una nacionalidad diferente y en un lugar a una hora específica. Y luego procede a los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Y mire lo que dice en el versículo 2: con todos los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está haciendo referencia a la iglesia universal. Con todos los que en cualquier parte. Pablo tenía en mente, obviamente, Roma. Tenía en mente a Jerusalén. Tenía en mente otras comarcas, lugares geográficos donde sabía que había gente redimida, nacida de nuevo, y se estaba reuniendo. Y por eso dice: con todos los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Entonces no hay diferencia, hermanos, de la iglesia universal a la iglesia local, excepto la gran diferencia de que la iglesia local está definida por una hora, un lugar geográfico y nacionalidad, hermanos. Esa es la gran diferencia. Ahora escuche, estar en la iglesia universal, ser parte de la iglesia universal e invisible, todos los redimidos, nosotros somos parte desde el momento en que aceptamos a Jesucristo. Bueno, estar en la iglesia universal, en la iglesia invisible de Dios, es estar en la iglesia local, hermanos. En la iglesia visible, en lo cual se requiere presencia física visible de cada uno de nosotros, que ya somos parte de la iglesia universal. Si hacemos una encuesta en las iglesias del mundo, en las iglesias locales del mundo entero, en todos los que son cristianos de corazón genuinos, no estoy seguro, pero yo espero que los que supongamos que tenemos la oportunidad de ir al mundo entero, hermanos, a hacer una encuesta juntos. Vamos a encuestar a todos los cristianos que profesan y han demostrado ser genuinos creyentes, y les preguntamos, todos ellos son parte de la iglesia universal, y les preguntamos: ¿dónde te reúnen los domingos? Yo espero que la gran mayoría, el 99%, me diga que se reúne en tal hora, en tal lugar, en tal dirección, en tal congregación. Es de esperarse, hermanos. Es lo bíblico, que aquellos creyentes
formen parte de una congregación, de una iglesia, de un grupo ordenado, de un grupo organizado, con sus pastores, sus diáconos, sus oficiales, como debe de ser, como la Biblia lo manda en el Nuevo Testamento, una iglesia nuevo testamentaria. Entonces es de esperarse que ellos nos respondan y nos digan, como nosotros si nos preguntáramos, hermana Matilde, ¿dónde se reúne los domingos? En la iglesia, la Java. Ok, gloria a Dios, y ahí le sirve. Muy bien. Hermano Tiburcio, ¿dónde se reúne los domingos para adorar a Dios? En la iglesia de la Jabra. Muy bien. ¿En dónde está ubicada? La Jabra. En La Jabra. ¿Me da la dirección? ¿Se sabe la dirección? No la sé. Bueno, ahí está en el boletín ya la dirección, hermanos. Ya está al frente. Ahí va a quedar permanentemente esa dirección. 401 East, el este de la calle Primera. Ahí está. ¿Y qué horario tiene? De 10 ¿A 11? a 11. ¿Qué tenemos? Escuela Dominical. ¿Y de 11 a 15? El servicio. El servicio de adoración. Así debemos de responder y así cualquier cristiano que encontremos en la China, si no es que nos podemos comunicar en chino, ¿verdad? En Rusia, en Alaska, en Marruecos, en Sudáfrica, en Brasil, en Chile, en Guatemala, en México, en Estados Unidos, cualquier cristiano es de esperarse que le diga que su iglesia está en tal lugar y ahí se reúne, por lo menos el domingo, día del Señor, día de adoración, hermanos. Esa es la iglesia local. Entonces, la Biblia es clara, hermanos, estar en la iglesia universal es estar en la iglesia local. Déjeme darle un texto bíblico. Primero a los Corintios, capítulo 1, versículos 1 al 2, ya lo leí. Está haciendo referencia a la iglesia local. En el versículo 2 dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Ahora, note bien que ahí mismo en esa carta, hermanos, en la primera carta a los Corintios, Pablo hace referencia a la iglesia local, pero también hace referencia a estos hermanos, miembros de la iglesia en Corinto, les hace referencia que también son parte de la iglesia universal. Y eso lo podemos ver en 1 Corintios capítulo 12, versículos 12 y 13. Escuche, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. Pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo. Y mire lo que dice en el versículo 13 de 1 Corintios 12. Ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Ahí está haciendo referencia a la iglesia universal. De otra manera no hubiera puesto ya judíos o griegos. Está hablando de la raza judía. Griegos, cuando usted ve en el Nuevo Testamento la palabra griegos, está haciendo referencia a todos aquellos de otra nacionalidad que no eran judíos. Es decir, a todos aquellos italianos, a todos aquellos turcos, aquellos todos orientales. Está hablando de todos en una sola palabra, lo está resumiendo como griegos. No es que específicamente sean de Grecia, incluye a los de Grecia, pero está hablando a todos aquellos que no son judíos para distinguirlos. Entonces, está hablando de ellos, ya judíos o griegos, ya esclavos. Ahora está haciendo referencia al estrato social. Si son cristianos y son esclavos, o son libres, no son esclavos. Si son de raza judía o si no son de raza judía. Dice, un mismo espíritu, todos fuimos por un mismo espíritu bautizados en un solo cuerpo. Hablando de la iglesia universal y haciendo referencia de los Corintios, en el primer capítulo, hermanos, que les leí, donde dice a la iglesia de Dios que está en Corinto. Entonces, vemos ahí, hermanos, la inclusión de la iglesia local, los mismos hermanos. Pablo los incluye en el versículo 13,
juntamente con todos los que fueron bautizados en un solo cuerpo, hermanos. Es decir, fueron colocados en la iglesia de Dios, en el cuerpo de Cristo, haciendo la analogía con el cuerpo humano. Todos, no importando si aceptaste a Jesucristo, no importando si eres judío, no importando si eres griego, no importando si eres esclavo, no importando si eres libre, pero aceptaste a Jesucristo y lo hiciste sinceramente, has sido bautizado en el cuerpo de Cristo y ahora eres miembro del cuerpo universal de Cristo Jesús. Pero por lo tanto, también se espera que seas miembro de una iglesia local, visible físicamente. Amén, hermanos. En esta tarde, hermanos, lo que queda de tiempo, vamos a respondernos a la siguiente pregunta. ¿Es la membresía esencial de la iglesia local o en la iglesia local esencial? Vamos a responder escrituralmente a esa pregunta. Es decir, ¿qué tan necesario es que un creyente se haga miembro de una iglesia local, registrándose en las actas de membresía, en el libro de membresía de la iglesia local? ¿Qué tan necesario es? Eso es a lo que me refiero cuando le estoy preguntando, ¿es la membresía en la iglesia local esencial? A eso me estoy refiriendo. ¿Qué tan necesario es que un creyente se haga miembro de una iglesia local, registrando su nombre en el libro de membresía de la iglesia? Bien, hermanos, la respuesta es esencialmente necesario por razones prácticas. Sí, es esencialmente necesario por razones prácticas. ¿Qué quiero decirle con eso? Bueno, aunque haya creyentes, cristianos verdaderos, que no creen que sea necesario la membresía, registrándose en un libro en la iglesia local, aunque no crean, es necesario, hermanos, y es bíblico. Y aquellos que no creen, y aquellos que creen, que es la mayoría, se da un desbalance en la iglesia local y resulta que en la iglesia local hay dos tipos de cristianos, es decir, en lo que respecta a la membresía, los miembros y los no miembros. No debería de ser tal situación, salvo por un tiempo que se le da a una persona para hacerse miembro. Pero debería la mayoría en una iglesia, si no es que todos, deberían de ser miembros registrados en las actas de membresía de la iglesia local. Al menos que haya personas nuevas y estén en esa transición. Es justificable, se entiende. Pero ya si una persona ha estado por más de 1 año, 2 años, 3 años y aún no se quiere hacer miembro de esta iglesia, de esa iglesia donde vaya, hay que cuestionar. ¿Por qué? ¿Por qué no hay ese deseo? A final de cuentas, ¿qué no es parte de la iglesia universal? Y si es parte de la iglesia universal, ¿no la Biblia habla también de ser parte de una iglesia local? Entonces, se da esa situación irregular, hermano, miembros y no miembros. Especialmente, hermano, para el pastor y también para los oficiales de la iglesia. Se dan situaciones, hermano, que he experimentado como pastor, hermanos que son tan fieles, hermanos, en la iglesia. Más fieles inclusive que algunos que ya son miembros de la iglesia. Y podemos caer en la tentación de decir, bueno, es que los podemos tratar como si ya fueran miembros de la iglesia. Pero en realidad son miembros de la iglesia, formalmente, oficialmente. No, son fieles, tienen ya sus años, pero no se quieren hacer miembros. Entonces eso pone al pastor o a los pastores de una iglesia local y a los oficiales en una manera, una situación, hermanos, difícil, que no sabemos de cómo dirigirnos, de qué manera.
Esas personas deben ser enseñadas y persuadidas a que se hagan miembros de la iglesia local. Otros hermanos, por ejemplo, podemos decir, vienen solamente al servicio, pero no asisten a la escuela dominical. Y ni siquiera son miembros, pero supongamos, cantan bien, vamos a dejarlos que canten. ¿Qué vamos a hacer con esas situaciones que se puedan dar con los que no son miembros? Pero los estimamos, los queremos, son fieles. ¿Pero qué vamos a hacer? ¿Hacer excepciones? Yo creo que no está eso sabio. Al rato todo el mundo va a decir, bueno, ¿por qué le permitió? Ni siquiera es miembro y le permitió servir. ¿Y por qué? ¿Verdad? Como le digo, al menos que sea una etapa de transición, se entiende. Pero una persona que ya ha estado por un buen tiempo, hermanos, más de 6 meses en una iglesia, se le ha enseñado, se le ha dicho, está consciente, pero no quiere hacerse miembro, entonces habrá que cuestionar ahí, hermanos. Entonces, por esas razones prácticas, mire, lo normal en una iglesia local es ver miembros. Lo anormal, hermanos, es ver no miembros. Eso es no es lo normal. Lo normal es ver miembros en la iglesia local. Que la iglesia local esté compuesta de miembros comprometidos de corazón, unidos a la iglesia, echando el hombro a hombro en la iglesia con los demás. Eso es lo normal. Por eso una iglesia que tiene miembros y no miembros, se da esa situación irregular, hermanos. Salvo sus excepciones, como ya se los dije. Entonces, sí es esencialmente necesaria la membresía en la iglesia local, hermanos, donde tu nombre está escrito, registrado, por razones prácticas. Aunque muchos no lo quieran aceptar ni lo crean necesario. Porque hay, hermanos, creyentes que aún no quieren aceptar eso. No quieren tener ese compromiso. No quieren tener esa entrega, hermanos. Segundo, es esencialmente necesario por razones doctrinales. Vimos las razones prácticas, pero ahora también es esencialmente necesario por razones doctrinales. Y por favor, preste atención. Mira, muchos creyentes, la razón por la cual no se hacen miembros, no dan ese paso, y pasa el tiempo y pasan los años y no dan ese paso, es por la falta de un claro entendimiento doctrinal. Es la principal razón. Y sería la respuesta, la solución al primer punto, a las razones prácticas. ¿No creen esencialmente necesaria la membresía en la iglesia local por razones doctrinales? No han sido adoctrinados, no han sido enseñados, no han sido aconsejados, no han sido guiados en tan asunto importante que la Biblia, Dios en la Escritura le da importancia, hermanos. Gran importancia a la membresía de la iglesia local. Muchos otros creyentes, como saben, mire, que la membresía no es esencial para la salvación, entonces concluyen que no les es necesario buscar esta misma en una iglesia local. La membresía no es necesaria para que yo me salve, para que yo me vaya al cielo. Ciertamente, en lo absoluto, no es esencial. Pero por eso, ¿no vas a buscar membresía en la iglesia local? Eso no es una razón justificable para que no busques membresía en la iglesia local. Y que quede claro, hermanos, sí, la membresía no es ni esencial ni necesaria para la salvación, así como tampoco lo es el bautismo en agua, ni las buenas obras, ni el afiliarte a una iglesia, o ni el seguir ciertas tradiciones. No. Para ser salvo, hermano, lo que es esencialmente necesario es que tu nombre esté inscrito en el libro de la vida y no en un libro de registro de membresía de una iglesia local. Para ser salvo, lo que es esencialmente necesario es que estés unido a Cristo. Por fe y por solamente fe, hermanos.
y no a un grupo de creyentes. Para ser salvo, lo que es esencialmente necesario y solamente necesario es la fe en Jesucristo de un pecador arrepentido y no las buenas obras que están relacionadas con una iglesia local, hermanos. La salvación es por fe y solamente por fe, hermanos. En la vida de un pecador arrepentido. Si hay arrepentimiento y la persona abraza por fe la obra y la persona de nuestro Señor Jesucristo, la Biblia dice que esa persona nace de nuevo, Dios la salva y pasa una vez más, como les dije al principio, de muerte a vida eterna. Entonces, la membresía, que quede claro, para nada, hermanos, es necesaria para la salvación. Pero eso no es excusa. No excusa al cristiano, al creyente, de hacerse miembro de una iglesia local. Ahora, otros tantos creyentes no saben que para Dios, así como la salvación es esencial, así también lo es la iglesia para sus vidas. Y la vida del creyente es necesaria, es indispensable para la vida de la iglesia. Sí, amado hermano, su vida, usted es importante, es necesaria, es esencial para la iglesia en general, hermanos, para la iglesia local. Si la salvación es necesaria para irnos al cielo con Dios, también es necesaria la membresía, hermanos, para el bienestar de la iglesia. Para el bien de la iglesia. De otra manera, hermanos, escuche bien, Cristo no se hubiera dado a sí mismo por la iglesia. Si no fuera importante la iglesia, hermanos, Cristo no se hubiera dado a sí mismo por la iglesia. Efesios 5:25, hermanos, escuche, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Entonces, es importante la iglesia. Si no hubiera sido así, tampoco, hermanos, Cristo hubiera edificado su iglesia sobre él, que es la roca, la Petra, hermanos. Mateo 16:18, yo también te digo que tú eres Pedro, que tú eres Petros, una roca pequeña, y sobre esta roca y sobre esta Petra, sobre este peñasco grande, haciendo referencia a Cristo Jesús, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Qué promesa, hermanos, de la cual nos agarramos en tiempos turbios. Entonces, Cristo fundó la iglesia en él mismo, hermanos, en la Petra, que es la roca firme, grande, y no en Petros, que es una pequeña roca, hermanos, una pequeña piedra. Hay una gran diferencia entre Petros, piedra, y entre Petra, roca. Y aquí, hermanos, donde dice, yo también te digo que tú eres Petros, tú eres la piedra, tú eres una piedra. Y sobre esta Petra, sobre esta roca, sobre mí mismo, yo la roca, la piedra angular, edificaré mi iglesia. Amén, hermanos. Entonces, si la iglesia no fuera importante para nuestras vidas, ni Cristo se hubiera dado a sí mismo por ella, ni tampoco sobre Cristo mismo estuviera fundada la iglesia de Cristo. Amén. A lo largo de la Biblia, hermanos, y en especial en el Nuevo Testamento, las intenciones de Dios para la iglesia local no se pueden llevar a cabo aparte de la membresía de sí misma, hermanos, de esta misma. Sí, hermanos, en el Nuevo Testamento las intenciones que Dios tiene para la iglesia no se pueden llevar a cabo sin la membresía de la iglesia. Amén. Imposible dar marcha adelante sin los miembros de la iglesia, hermanos. Muchos otros creyentes piensan que el hacerse miembros de una iglesia no va a hacer gran diferencia en sus vidas.
y por lo tanto ya no le dan la necesidad, la debida necesidad que ésta tiene, hermanos. Mire, actúan como el resto de la gente allá afuera. Si no me afecta, no me interesa. Ya sea para bien, si no me afecta para bien, no me concierne. Si no me afecta para mal, tampoco me concierne, no me interesa. Esa es la actitud del mundo hoy en día, hermanos. Cuando algo les afecta a la gente, ahí cuando les aprietan o les pisan los dedos de sus pies, ahí sí, presente don Vicente. Ahí sí, cuando algo les afecta a la gente, ahí están reclamando, ahí están o haciendo alarde. Si es algo bueno, haciendo alarde. Si es algo malo, reclamando. Y nosotros, el creyente, ha aceptado esa actitud, hermano. Si no me afecta la membresía, ¿para qué le voy a dar importancia? Tampoco debe de ser esa la actitud. Escucha, el propósito de la membresía es primeramente para el bien de la iglesia, como se lo he dicho. Y secundariamente como resultado para el bien de usted, hermano. Para el bien de usted. En otras palabras, la iglesia te necesita. La iglesia te necesita. Tú estás aquí para edificar, para ayudar a la iglesia. Esa es la primera actitud que uno debe de tener. Mi presencia, mi servicio, mis dones están aquí para edificar a la iglesia, para que la iglesia se beneficie. No para que, a ver qué me van a dar a mí. Ese es el resultado, hermanos. Ese es el producto, sí es cierto. Tu iglesia, tu vida va a ser bendecida también. Tú te vas a llevar también beneficio por hacerte miembro, por pertenecer a la membresía de la iglesia. Pero ese es el resultado de hacerte tu miembro y de servir y de dar de tus dones, de tu tiempo, de tu persona, de tu vida, a edificar a la iglesia. Es el producto que resulta de tu actitud de bendecir a la iglesia, de que la iglesia se beneficie de ti espiritualmente, hermanos. Mire, el presidente John F. Kennedy dijo algo bien cierto en su oratoria de inauguración el 20 de enero de 1961. Sí, ya llovió. Ni siquiera yo había nacido, hermanos. Pero está la historia, está registrado y me gusta leer, hermanos. Me gusta leer. Y mire lo que dijo al pueblo de Estados Unidos en su inauguración presidencial. Les dice, así pues les dice, mis compatriotas americanos, no pidas que tu país pueda hacer algo por ti. Pide que tú puedas hacer algo por tu país. Y es cierto, hermanos, se lo voy a leer en inglés. And so, my fellow Americans, ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country. ¿Qué tan cierto, hermanos? Hoy en día no hay esa actitud en América. Ni en la gente que viene, hermano. La gente que viene es... No quiero hablar mal, pero no hay esa actitud. Todos quieren a ver qué este país me da y no a ver qué yo puedo hacer por este país para hacerlo mejor. Dicen que ya el árbol ya se secó, ya lo chuparon todo. Y es cierto, hermanos. La gente busca y busca de dónde agarrarle a este país. Y ciertamente por eso lo dijo John F. Kennedy. No es lo que tu país te puede dar a ti, es lo que tú puedes como ciudadano de este país hacer por tu país. Algo similar, hermanos, a lo que es la membresía en la iglesia local, es lo que tú, miembro, futuro miembro, puedes beneficiar a la iglesia local. No lo que la iglesia local te va a dar a ti.
Eso es el resultado, ¿entiende? Pero en tu corazón la actitud es, ¿qué es lo que yo voy? ¿Con cómo voy a bendecir a la iglesia local? ¿De qué manera lo voy a hacer? Y si hay esa actitud, Dios va a bendecir y la iglesia va a beneficiarse grandemente. Sí, como resultado va a ser una bendición para ti y tú también vas a llevarte bendición tras bendición. Pero la actitud es esa, hermanos. Esa debe de ser la actitud del creyente. Es para la iglesia. Así Dios la intencionó, hermanos. Ahora, muchos creyentes no saben que hay ciertos aspectos de la iglesia local que no tendrían sentido sin la membresía de esta misma. Estamos hablando de lo doctrinal, hermanos. Mire, el ordenamiento de la iglesia local que regula el buen funcionamiento de esta misma, hermanos. En la iglesia hay un orden. Ese orden regula el buen funcionamiento de la iglesia. Pero para eso la iglesia necesita miembros comprometidos de corazón para llevar el buen funcionamiento de lo que es la iglesia local, hermanos. Sin la membresía no tiene sentido el ordenamiento de la iglesia como Dios la intencionó. Mire, la Biblia le da un sentido metafórico a la iglesia local, por ejemplo, de un edificio. Efesios 2, 21 al 22, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Está hablando de la iglesia local. Bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces, ¿cómo un edificio, hermanos, si no están ordenadas las piedras, los ladrillos, va a edificarse? ¿Cómo usted va a poner una pared y va a poner 3 ladrillos y luego va a poner un espacio y luego otro ladrillo? No va a poder sostenerse. Tiene que ir ordenado los ladrillos, ¿cierto o no, hermanos? Y sobre eso sigue edificando, pero ordenadamente. Entonces, hermanos, el orden de la membresía va a ser el buen funcionamiento de la iglesia. La Biblia también da un sentido metafórico a la iglesia de un cuerpo, hermanos. Primera a los Corintios 12, 12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. Entonces, ¿cómo va a funcionar bien el cuerpo si no hay miembros, hermanos? ¿Cómo va a funcionar su cuerpo bien si usted carece de miembros? ¿Acaso podrá usted funcionar bien si sus oídos no le funcionan? No del todo, hermanos. Ahí se las va a arreglar. Pero no va a funcionar idealmente como si tuviera sus oídos en buen funcionamiento. Y así, si usted carece de miembros, no va a poder funcionar su cuerpo y rendir idealmente, hermanos. Lo mismo la iglesia. Si carece de miembros y carece de membresía, ¿cómo va a poder funcionar, hermanos? Igual que el cuerpo, va a sufrir. No va a poder cumplir sus funciones como deben de ser, como Dios las intencionó, hermanos. También, hermanos, la Biblia le da un sentido metafórico a la iglesia de una familia, de un edificio, de un cuerpo, pero también de una familia. Primera Timoteo 3:5, hablando de aquellos, de los pastores, dice, pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia familia, su propia casa, entonces hace la pregunta, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Dando a entender que la iglesia de Dios es como una familia también, hermanos, donde el pastor o los pastores cuidan de ella, pero tienen que dar ejemplo de cómo cuidan a su familia primeramente. Imagínense, si no cuidan de la familia propia, ¿cómo van a poder cuidar de la familia de Dios? No lo pueden hacer. ¿Y en la familia hay miembros? Claro, los miembros de familia, los padres, los hijos. Pero imagínense, ¿por qué tenemos familias disfuncionales hoy en día?
Porque no hay marido, porque no hay esposa, porque hay hijos rebeldes. Entonces, si una familia quiere funcionar bien, hermanos, cumplir con el propósito que Dios le ha dado a la familia, más vale que los miembros estén completos y en armonía. Amén. Padre y madre, esposo y esposa e hijos. Entonces la iglesia, hermanos, sin miembros o pocos miembros, no va a funcionar bien, hermanos. Cuando hay personas que se pueden hacer miembros. Ahora hay iglesias que toman el cuidado de seguir paso a paso examinando el testimonio de la persona para que se haga miembro. Gloria a Dios. Ver el fruto, las evidencias del fruto del Espíritu Santo en la vida de ese candidato a la membresía. Pero fallan grandemente en registrarlos en el libro de membresía, creándose un desbalance. Y usted tiene en una iglesia de 50 miembros, 10 son miembros y 40 no son miembros. Porque falló la iglesia local en registrarlos en el libro de membresía, hermanos. Mire, un creyente, con esto termino, voy a terminar, un creyente que cree de corazón en la membresía espiritual de la Iglesia Universal, regresando al principio del mensaje, también, hermanos, creerá en la membresía formal de la iglesia local. Y buscará hacerse miembro y que su nombre sea registrado en las actas de membresía de la iglesia local. Dígame amén ahora. Amén. Así es. Así es que, amados hermanos, vuelvo a enfatizar, hay sus excepciones por un tiempo, pero a final de cuentas se espera que la persona, el creyente, se haga miembro de una iglesia local y busque que su nombre está registrado en las actas de membresía de la iglesia local y se sienta orgulloso en el Señor de su iglesia local y que diga, aquí estoy para hacer pala, dar y no asadón para agarrar para mí. Eso que sea un biproducto o un producto resultado de que yo sea pala para escarbar y dar y dar y dar y dar. Y ya asadón vendrá secundario. Amén, hermanos. Amén. Con esto concluyo. ¿Cuál es su actitud, hermanos? ¿Cuál es su actitud hacia la iglesia local y membresía? Su actitud refleja adecuadamente el alto valor que Jesucristo, los apóstoles y la palabra de Dios le dan. Mi iglesia es un salón de quietud, un templo de paz, una casa de fe donde las dudas cesan, una casa de confort, de consolación, en donde la esperanza es reavivada, un recurso de fortaleza que me ayuda a seguir mi peregrinaje al cielo, un lugar de adoración, un lugar de oración. Yo encuentro todo esto en mi iglesia local. Amén, hermanos. Amén. Que esa sea nuestra iglesia. Dios le bendiga, hermanos. Y continuamos con la parte 3 el próximo domingo. Vamos a ponernos de pie. Tenemos último canto. Por favor, se alistan los hermanos con el último canto. Un niño me dio una petición. Y dice, por más niños en nuestra iglesia. Ahí está con su letrita. Por más niños en la iglesia. Quiere ver más niños. Y qué bendición ver estos niños, hermanos. Vamos a orar por más niños. Si usted tiene una petición, no la pudo escribir, Dios conoce su corazón. Vamos a ponerla en manos del Señor. Mientras los hermanos se preparan para
para la alabanza, al último canto, hermanos, de todo corazón. Vamos a orar, hermanos. Eterno Dios, en el nombre de Jesús, gracias porque pude ver el oído atento a su palabra de mis hermanos, de las visitas. Padre, que su palabra no regrese vacía, sino haga la obra en los corazones de ellos y de aquellos que también están viendo por radio, están escuchando por radio, internet este mensaje y viendo por video este mensaje. Amado Dios, es esencial la membresía en la iglesia local, no hay duda. Gracias por esta iglesia local. Que sigamos haciendo la obra con la sana doctrina, predicándola, un liderazgo bíblico y un servicio activo. Y Padre, aquellos hermanos que aún no se han hecho miembros, trabaje en sus corazones, en sus mentes, y ayúdelos, Padre amado, a tomar una decisión en obediencia a usted. Aquí estamos como iglesia para ayudarles. Si hay alguna duda, si hay alguna diferencia, aquí estamos. Pero queremos, por el bien de la iglesia, ver más miembros. En el nombre de Cristo Jesús, bendiga la vida de mis hermanos y de nuestras visitas. Y por esta petición que este niño está pidiendo, amado Dios, usted conoce el corazón sincero de este niño. Quiere ver más niños en la escuela dominical. Quiere ver más niños aquí en la iglesia local. Mi Dios, cumpla la petición de su corazón de este niño. Y también ciertamente es nuestro deseo y nuestra petición. Nos unimos a este niño. En el nombre precioso de Cristo Jesús, reciba este último canto para la gloria de su nombre. Y también pedimos por el convivio y las manos generosas que han preparado estos alimentos. En el nombre precioso de Cristo Jesús, se lo pedimos. Amén y amén.